Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Álvarez García de Eduardo y hoy les voy a presentar mi práctica uno, análisis de retardo de extremo a extremo. Bueno, en la primera parte se nos explica qué es lo que vamos a tener que hacer y en el punto 2.1 de identificación de trazas se nos pide primero que descarguemos unos archivos. Como se puede ver aquí, lo primero que hice fue instalar las aplicaciones Get, gzip y GAWK. Después de ahí me moví a mi carpeta de escritorio, como se ve en esta instrucción, en Ubuntu, y después de ahí le pedí que creara una carpeta que se llamaba práctica OWD, y después le pedí que se moviera a esa carpeta, y de ahí lo que hice fue lo que dice la práctica. Llamé a wget y ahí en la práctica se nos da este link y empieza la primera descarga del primer archivo. Después se nos pide que cambiemos ese uno ahora por un 2 para descargar el segundo archivo. Así con el archivo 2, 3, 4, 5 y 6. Una vez, una vez chequé que se hayan descargado los archivos en la carpeta que le había pedido y sí, aquí están los 6 archivos para después descomprimirlos como se ve aquí en la imagen. Son 6 archivos de texto. Después lo que chequé fue que si fuera lo que nos piden en la práctica, que son tres columnas, una con una D y las otras dos con números. Después de ahí se nos pide en el punto 2. En el punto 2.2 una manipulación de trazas con AWK. Se nos pide hacer 6 puntos. Pero aquí como yo no soy muy experto en Ubuntu, lo que hice fue copiar mis códigos y documentarlos aquí. El primero se nos pide que escriba un script AWK para contar el número total de frases, tags per, en una tasa de retardo. Entonces esta es mi primera línea de código para el texto número uno. Primero invocamos a AWK y de la columna 1 se encuentra un tags per, que es lo que dice aquí. Incrementamos count, perdón, y imprime el valor de count del archivo 1. Después, en el segundo se nos pide que realice lo mismo, pero ahora para contar el número total de paquetes que llegaron al receptor. Entonces, si invocamos a WK y de la columna 1 se encuentra una D, incrementas un count e imprimes el valor de count del archivo número 1 de texto. Después, para el siguiente se nos pide escriba un script AWK para encontrar la diferencia mínima entre la estampa del tiempo de receptor menos la del emisor. Entonces aquí lo que hacemos es primero invocar a AWK, inicializar la variable mínima con un valor muy grande, 1 15. Si en una columna 1 encuentra una D, calcula la diferencia entre la columna 2 y la columna 3. Si esa diferencia es menor que el valor actual de mínimo, actualiza min. Al final imprime el valor mínimo contando como count-min del archivo 1, que es básicamente aquí lo que se nos muestra. AWK mínimo de 1 15 de la columna 1 igual a D. Diferencia de la columna 2 menos la columna 3. If mínimo min igual a div y imprimimos el tiempo del mínimo del archivo 1. Después, en el punto número 4 se nos pide escriba un script que realice una traza como mínima entrada, entregue el archivo de 2 columnas de tiempo de sesión en segundos y el retardo extremo en segundos. Entonces lo que aquí hacemos es invocar a WK, que es lo que se muestra aquí, y definimos dos variables externas, tiempo mínimo y TL y T1. Si en la columna 1 se encuentra una D, que es lo que dice aquí, imprime los dos valores, que es lo que dice aquí, imprime dos valores. Una columna 3 menos T1 dividiendo entre 800, que es esto, columna 3 menos T1 entre 800, y columna 2 menos columna 3 menos el tiempo mínimo, que es esto, entre 800. El resultado se guarda en el archivo de la tasa 1-final.data. En el punto número 5 se nos pide que escribamos un script AWK que calcule el retardo promedio de un extremo a extremo en una sesión. Y aquí es lo que hago. Primero invoco a AWK y definimos la variable externa tiempo mínimo, que es esto. Y si en la columna 1 encuentra una D, columna 1 es igual a una D, acumula
en la suma del valor de la columna 2, que es esto, suma de la columna 2 menos la columna 3 menos el tiempo mínimo entre 800, que es básicamente eso, y aumenta el contador count, que es esto. Y por último, imprime el retardo promedio calculando como suma entre el count en segundos del archivo 1, del archivo de texto 1. Aquí es lo que muestro como ya lo hice en Ubuntu. Como se puede ver, me moví a mi carpeta donde tenía el archivo de texto 1. Y aquí está la primera instrucción, que es básicamente la que copié y les acabo de mostrar anteriormente. Aquí se ve y me da un total de frases de 817. Para el segundo, el total de paquetes son 56.979. Para el tiempo mínimo nos da menos 641.808. Para el siguiente, pues nos da que ya se creó el archivo traza-final.data. Y para el siguiente, el retardo promedio nos da menos 160.016 segundos. Eso se nos pide que hagamos para los 6 archivos de texto. Entonces, como se puede ver, aquí lo que yo hice fue copiar para hacer lo mismo para el 2, que solo cambié para el segundo archivo. Hice exactamente lo mismo, tuve que cambiar los valores del tiempo mínimo, porque aquí yo lo hacía de manera manual. Y como se puede ver, acá ahora nos da diferentes valores, que los vamos a ver más adelante porque se nos pide. Para el archivo de texto número 3, aquí se puede ver cómo lo hice. Volví a copiar, volví a documentar qué es lo que se hace en cada parte. Y ahora lo volví a ejecutar y nos dio tiempos diferentes, tanto de las trazas como del retardo promedio, etcétera. Ahora para el archivo número 4 hice básicamente lo mismo. Cambié otra vez los valores mínimos. Como también se puede ver que aquí van cambiando, que estos los fui cambiando a mano. Y nos va dando diferentes tiempos. Para el archivo número 5 hice básicamente lo mismo. Para el archivo número 6 hice lo mismo. Y aquí está lo siguiente. Ahora lo que se nos pide es que hagamos unas gráficas. Entonces lo que yo hice fue abrir Ubuntu y cargar primero mi escritorio y la carpeta donde la tengo, práctica WA. Cargué el archivo de traza1 final.data y después le pedí que me hiciera una gráfica de traza-final. Y después en el eje de las X le pedí que el tiempo de sesión, en el eje de las X le pusiera una etiqueta que llame tiempo de sesión en segundos. En el eje de las Y, retardo de extremo a extremo en segundos. En el título, OWD de traza 1. Esta es la de gran escala. Y después le pedí que me la imprimiera en una imagen. Es lo que se ve aquí. Esta es la gráfica a gran escala de la traza número 1. Que después se nos pide responder unas preguntas conforme a esta traza. Ahora hice lo mismo, cargué otra vez mi carpeta de escritorio, cargué el archivo y después ahora imprimí, pero para que me hiciera la gráfica a pequeña escala. En el eje de las X le puse una etiqueta que se llame tiempo de sesión en segundos, en el eje de las Y tiempo de retardo de extremo a extremo en segundos y de título le puse OWD traza 1 pequeña escala. Le pedí que me la imprimiera como imagen, que es lo que se ve básicamente aquí. Ahora esta es la de pequeña escala. Podemos ver que es diferente y es como conforme el profesor nos dio los ejemplos. Ahora hice básicamente lo mismo para la segunda gráfica. Cargué el archivo. Bueno, me fui a mi carpeta de escritorio, cargué el archivo. Le pedí a quien con el plot que me hiciera una gráfica. En el eje de las X le puse tiempo de sesión en segundos. El eje de las Y, retardo de extremo a extremo en segundos. De título OWD, traza 2 a gran escala. Y le pedí que me la guardara como imagen. Y aquí está el resultado de la segunda. Ahora hice lo mismo, pero para menor escala. O sea, hice básicamente lo mismo. Cargué el archivo. Le pedí que me hiciera la gráfica. Le puse una etiqueta en el eje de las X que llame tiempo de sesión en segundos. En el eje de las Y, tiempo de retardo de extremo a extremo en segundos. De título WD, traza número 2, pequeña escala. Y la guardé como una imagen. Y aquí está el resultado de la segunda.
Ahora hice lo mismo, pero para la traza número 3, esta es la de gran escala, donde cargué el archivo, le pedí que me hiciera la gráfica, le puse una etiqueta en el eje de las X, en el eje de las Y, en el de título le puse traza 3 a gran escala y le pedí que me la guardara como imagen. Aquí está el resultado de la 3. Como podemos ver en las gráficas de gran escala, se empieza a ver ¿cómo se llama? Una línea que va en decadencia. Ahora hice lo mismo, pero ahora para hacerla a pequeña escala, cargué el archivo, le pedí que me hiciera la gráfica. Ahora le dije que me pusiera una etiqueta en el eje de las X, en el eje de las Y, y de título le puse WD, traza 3, pequeña escala. Y aquí está el resultado de la tercera. Ahora hice lo mismo para la traza número 4. Este es mi código para la gráfica de gran escala. Aquí está el resultado de la gráfica 4 de gran escala. Ahora hice básicamente lo mismo, pero ahora para pequeña escala. Aquí está el resultado de la traza número 4 de pequeña escala. Para la 5 de gran escala, como se puede ver, aquí está la de gran escala. Ahora para la de pequeña escala. Y podemos ver que ya empiezan a verse diferentes las gráficas a las primeras. Esta es la de gran escala para la gráfica para la traza número 6. Ahora la de pequeña escala para la traza número 6 y podemos ver que cambian. Ahora después en la práctica se nos pide responder unas preguntas. La primera pregunta dice: ¿cuáles son los fenómenos particulares que observaron usted en las gráficas que acaba de obtener? Primero, en las gráficas de gran escala vi que en varias trazas, especialmente sobre todo en la traza 1, se observa claramente una pendiente descendente en el retardo de extremo a extremo, que es lo que decía, que se empieza a ver cómo empieza esa línea como a ir de más a menos. Después, el retardo no es constante, sino que fluctúa alrededor de un valor promedio. En algunas trazas aparecen picos abruptos donde el retardo aumenta considerablemente, que es los picos que luego se alcanzan a ver. Ahora para las gráficas de pequeña escala, que los paquetes representan un comportamiento más uniforme con pequeñas variaciones, en algunos casos dentro de una fase de una frase el retardo va aumentando ligeramente paquete a paquete, lo cual indica acumulación temporal en las colas. Al comenzar una nueva frase puede haber un pequeño salto. Luego después se nos pide que hagamos esta tabla en el cual tenemos que recopilar todos los datos obtenidos en las trazas AWK. Entonces, de la traza 1, el total de paquetes, podemos ver que fueron 5.679, el total de frases fueron 817 y la diferencia mínima fueron de 641.808, el retraso promedio en segundos fue de menos 160.016. En la traza número 2 tuvimos un total de paquetes de 24.490, un total de frases de 405, una diferencia mínima de este número de 14.006. Perdón. Bueno, este número. Y un retardo promedio de 0.505881. En la tasa número 3 tuvimos un total de paquetes de 37.640. Un total de frases de 535 y una diferencia mínima de 774.206 y un retardo promedio de 0.181879 segundos. En el número 4 tuvimos 27.814 paquetes, un total de 251 frases y una diferencia mínima de 807.010 y un retardo promedio de 0.0489236 segundos. En el número 5 tuvimos un total de 52.836 paquetes, un total de frases de 539, una diferencia mínima de 944.917 y un retardo promedio de 0.0307222 segundos. En la tasa número 6 tuvimos un total de paquetes de 23.293, un total de frases de 298, una diferencia mínima de
de 1.489.551 y un retardo promedio de 0.820.141. Luego después, en el punto 2.3.4 se nos pide comportamiento del retardo de extremo a extremo, se nos pide también contestar unas preguntas. ¿A qué nos referimos hablando del pendiente en el retardo? Observa la gráfica a gran escala del retardo de extremo a extremo de la traza 1. La pendiente en el tiempo en el retardo es la línea decreciente que se forma del retardo a lo largo del tiempo. En la traza 1 se observa una pendiente en el retardo que indica que existe una diferencia sistemática entre el reloj del transmisor y el receptor y que hay una deriva de reloj clock drift. Ahora después se nos pide que investiguemos al menos dos métodos existentes en la literatura para eliminar la desviación de la pendiente en el retardo. El primer método que encontré fue la estimación y compensación de la deriva de reloj clock drift compensation, escrita por Sue Moog, Jean Kores y Don Toisley. Proponen algoritmos adaptativos de ajustes de playout que estima dinámicamente el retardo promedio, ajusta el tiempo de reproducción y compensa la deriva entre los relojes. Estos algoritmos eliminan la pendiente mediante estimación estadística del retardo base. El segundo método que encontré fue ajuste lineal mediante regresión, linear drift removal. Este método utilizado es ajustar una recta mediante regresión lineal al retardo observado, restar la pendiente estimada, obtener un retardo estacionario sin tendencia y básicamente este método separa el retardo total, que es igual al retardo base más la deriva lineal más el jitter. Al eliminar la componente lineal se elimina la pendiente. Y pues básicamente eso sería todo de mi presentación. Perdón que me pasé de los 10 minutos.